les va? Bienvenidos a la UNAM Responde, el espacio informativo de TV UNAM que busca ser un altavoz de todo ese conocimiento y el quehacer que se genera día con día en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, por ejemplo, en la entrevista platicaremos sobre uno de los grandes males de nuestro tiempo, que es el estrés, y cómo se vincula particularmente con la alimentación. Además, Rock Lab nos invita a abrir bien nuestros oídos para saber a qué suena el espacio. Y Gaceta UNAM nos trae como uno de los temas a abordar las tormentas geomagnéticas, así es que quédense con nosotros, mucho que aprender durante los próximos minutos. El estrés forma parte de nuestra vida cotidiana y va creando conexiones con distintos ámbitos, como por ejemplo el trabajo, la escuela, las relaciones personales, el entorno social y la alimentación, y no siempre de la mejor manera. Para hablar de este vínculo entre nutrición, hábitos alimentarios y conducta, saludamos esta tarde a la maestra Nelly González Serrano, quien es docente de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Nelly? Bienvenida a la UNAM Responde. Hola, Rosy, buenos días. Pues qué gusto que estés aquí con nosotros para hablar de esto que está en nuestra vida diaria, pero no siempre hacemos como esta conexión, este vínculo. Cuéntanos, ¿por qué el estrés tiene que ver directamente con nuestra alimentación o viceversa? Pues mira, el estrés es uno de los principales problemas de salud pública que atañen hoy en día, ¿no? El estrés al final es una respuesta, podemos dividirlo en un estrés agudo o crónico, ¿no? Es agudo cuando, bueno, pasamos por un proceso a lo mejor que necesitamos estar alerta, entregar una tarea, hacer alguna o rendir una prueba de algún tipo de conocimiento, que pues bueno, finalmente es una respuesta fisiológica a nuestro organismo. Sin embargo, es muy importante identificar que puede ser crónica, es decir, que puede pasar mucho tiempo en el que estamos cursando en ese estado de alerta. Y ahí es donde tenemos que tomar conciencia de que esto puede dañar un poco nuestra salud, ¿no? A esa respuesta fisiológica en donde se aumentan hormonas, por ejemplo el cortisol, nos pueden ayudar o más bien contribuyen después a largo plazo a tener algún problema de salud, ¿no? ¿Cuáles son los factores que nos pueden ayudar o que contribuyen más bien a este estrés? Pues es el ritmo de vida que tenemos hoy en día, ¿no? Desafortunadamente vivimos en ciudades cada vez más urbanizadas, ¿no? Que el crecimiento poblacional y las vías de comunicación, el trayecto, el transporte, no nos ayudan a tener una vida como mucho más tranquila, ¿no? Entonces, todos estos factores, ¿no? Externos, digamos. Externos, sí, claro. Externos y además estructurales, porque eso es algo bien importante, ¿no? De repente pensamos o decimos que el estrés es una consecuencia individual y no necesariamente, ¿no? Es de tipo estructural en la cual crecemos y vivimos en la vida cotidiana, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa o cómo toca o interfiere directamente con nuestra alimentación? Es decir, el estrés y todas estas dinámicas cotidianas impactan en nuestra alimentación, o bien lo hemos tratado aquí en algunos otros programas, la alimentación, el tipo de alimentos que consumimos, los horarios, los hábitos, determinan también quizás nuestro nivel de estrés. Sí, tiene que ver con el sistema de recompensa, ¿no? Cuando tenemos un elevado nivel de estrés, estamos buscando alguna otra medida para contrarrestarlo, ¿no? Y esto va enfocado también o relacionado con los hábitos de alimentación. Vamos a empezar a buscar alimentos para poder disminuir ese estado de estrés, ¿no? Y no necesariamente son alimentos saludables, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de recompensa, quiere decir que estamos tratando de consumir alimentos que nos den placer, ¿no? Entonces, esos alimentos generalmente son con alto contenido en azúcar o grasa, ¿no? Y entonces ahí es cuando nos relacionamos con un hábito que no necesariamente es saludable cuando estamos pasando por un proceso de estrés. Es importante, me parece, hablar de las diferencias entre dieta, alimentación, nutrición, porque a veces las metemos en el mismo cajón y tienen sus particularidades. Cuéntanos. Sí, pues mira, dieta está definido como el consumo de alimentos a lo largo del día. Esto es algo bien importante lo que dices de los conceptos, porque de repente asociamos dieta a restricción, ¿no? Entonces, una dieta, todos llevamos a cabo una dieta, ¿no? Una alimentación correcta significa que estamos consumiendo alimentos necesarios para nuestra etapa de la vida, que son variados, equilibrados y que promueven, en el caso de etapas tempranas, el crecimiento y en adultos el mantenimiento de la salud, ¿no? ¿Cuándo lo asociamos a restricción? Bueno, pues justamente cuando hablamos de dietas restrictivas o patrones de alimentación que están restringidos en algún grupo de alimento
o algunos nutrimentos específicos, ¿no? Entonces, sí es importante diferenciar en ese sentido esos conceptos. Nutrición, es otro que nos faltaba. Cuéntanos, Sí. porque no todo lo que consumimos nos nutre. Sí, la nutrición, digamos en términos de la ciencia, es analizar los procesos. Anteriormente eran como procesos solamente fisiológicos o bioquímicos, ¿no? De cómo utilizamos los nutrientes para el crecimiento o para nuestra vida diaria, ¿no? Ahora, como ha avanzado la ciencia de la nutrición, también analiza cómo los factores sociales, culturales, económicos, también tienen que ver con esos procesos, ¿no? Justamente uno de estos relacionado con el estrés, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta relación no saludable de nutrición, estrés en nuestro estado físico, en nuestro estado emocional, en nuestra conducta? Sí, cuando tenemos procesos de estrés, aumenta el cortisol, ¿no? Y en ese sentido, el cortisol es una hormona que se segrega y empezamos a cursar con resistencia a la insulina, ¿no? O también se empieza a alterar, digamos, nuestro sistema de hambre-saciedad, ¿no? Entonces, por un lado, digamos que nuestro organismo nos incentiva a comer alimentos altos en calorías, en carbohidratos, en azúcares, y también aumentando el cortisol y esta resistencia a la insulina, se va llevando a cabo un proceso fisiopatológico que en el desarrollo o a largo plazo son factores que contribuyen a desarrollar diabetes, obesidad o incluso hasta hipertensión arterial. Estás hablando de una práctica común que es justo el satisfacer estas necesidades con alimentos no saludables, pero tiene que ver o impacta, no sé, con el no comer nada, o sea, periodos largos de tiempo donde no nos alimentamos, o comer excesos de alimentos y que no siempre se manifiesta de la misma manera. A veces puede ser aumento extremo de peso o pérdida de peso. ¿Qué determina esto? Pues mira, determina generalmente también cómo es nuestro entorno, ¿no? Y qué valores, qué cultura, en qué insertos estamos en la sociedad. Determina, se altera al final el sistema, ¿no? Hambre, saciedad, ¿no? Depende también de otros determinantes en los que podemos identificar que en realidad pasamos por periodos largos tiempos de ayuno por nuestro modo de vida, pero por otro lado, al final siempre el estrés en general nos incentiva más a consumir más alimento, ¿no? Entonces sí podemos tener a lo mejor por nuestra vida rutinaria o pasamos por un periodo largo de estrés en el que restringimos alimento porque así es nuestra vida diaria, pero al final siempre buscamos esa recompensa con este consumo excesivo de alimentos. Y sucede también esta parte de comer con hambre o sin hambre ya solamente porque lo necesito. ¿Eso tiene alguna reacción, digamos, en nuestro organismo? Sí, porque finalmente no estamos, cubriendo necesidades fisiológicas, más bien estamos cubriendo necesidades de tipo estresantes emocionales, ¿no? Que pudieran ser incluso también. Entonces, ahí no estamos comiendo de manera, digamos, fisiológica para poder seguir continuando nuestra vida diaria, ¿no? Sino cubriendo, compensando estos momentos estresantes que estamos cursando, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas, no sé, consecuencias inmediatas de esta mala relación entre estrés y hábitos alimenticios? Mira, de manera inmediata es que no satisfacemos nuestra hambre, ¿no? Cuando nosotros consumimos alimentos o digamos una alimentación saludable, siempre buscamos alimentos naturales, ¿no? Que tienen fibra, micronutrimentos, que son de temporada, ¿no? Tal vez ensaladas o a lo mejor guisados, ¿no? Pero cuando estamos en este momento de estrés, buscamos y tenemos esta tendencia de comer alimentos ultraprocesados, porque los alimentos ultraprocesados están a disponibilidad, ¿no? Tienen una alta, digamos, palatabilidad, ¿no? Que son como muy atractivos a la vista, no tienen texturas pues que son muy suaves, pero son altamente calóricos, ¿no? Entonces, de manera inmediata estamos elevando los picos de glucosa, ¿no? Entonces, ahí no tenemos saciedad. Al momento de no tener saciedad, estamos consumiendo calorías por demás y podemos entender o podemos identificar más bien que en este consumo se elevan de manera inmediata los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante para identificarlo, porque por un lado, no me estoy alimentando porque no sacia mi hambre, y por el otro lado estoy cubriendo o compensando una necesidad, pero se están aumentando mis niveles de glucosa. Y por supuesto esto no termina ahí, sino que tiene efectos a largo plazo si se lleva a cabo, si se realiza de forma constante, que seguramente es nuestra normalidad. Sí, claro,
porque además está acompañado de no hacer actividad física, desafortunadamente. Entonces, digamos que se van juntando estos dos factores en los cuales empezamos a tener este proceso de desarrollar obesidad, hipertensión o diabetes, ¿no? Aunado a que estamos en este estado de estrés que se eleva el cortisol, pues es un ambiente propicio para poder desarrollar o tener el riesgo más bien de desarrollar estas enfermedades. Desde la parte de la nutrición humana, que es como se llama esta licenciatura que nos dice, se está cumpliendo ya 4 años de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, ¿cómo se integra la necesidad de ver no solamente cómo nuestra alimentación se manifiesta, digamos, como físicamente, sino cuáles son los efectos emocionales, qué es lo que sucede al interior de nuestro organismo, también con lo que sentimos? Sí, pues es algo bien importante porque fíjate que en la licenciatura tenemos varios campos, ¿no?, de conocimiento y de acción. Sí, los fisiológicos, en donde ya está escrito, se eleva el cortisol, se altera la sensación hambre-saciedad y consumimos grandes cantidades de alimentos azucarados, ¿no?, o con grasa o altamente energéticos. Por otro lado, también tenemos el campo de conocimiento social, ¿no?, que ahí justo nos encargamos de analizar a las personas desde un punto de vista más integral. ¿Por qué están estresadas?, ¿no?, cuáles son las condiciones de vida en las que vive, qué es lo que, digamos, los motivos que están estresantes, si están cursando con alguna psicopatología, una etapa de duelo, de depresión, que también está condicionado para alterar estos procesos de alimentación. Vamos a detenernos ahí un poquito más. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Porque estamos justo en esta vida acelerada de la que platicábamos y a veces no lo notamos, sino pues tengo hambre y lo que está en la tienda es este alimento ultraprocesado que a la larga no nos hace bien. Pero ¿cuáles son esas señales que sí podemos identificar para poder entender que debemos cambiar alguna práctica, algún hábito? Una señal bien importante es el aumento de las porciones, ¿no? Okay. De repente a lo mejor no tenemos una alimentación consciente y probablemente a lo mejor una vez a la semana consumíamos un pan dulce, por ejemplo, ¿no? Y pues a lo mejor era rutinario o habitual que lo acompañaba siempre con un café. Pero al paso del tiempo podemos identificar que a lo mejor vamos consumiendo 2 porciones, 3 porciones, o a lo mejor una en la mañana, una en la tarde. También a lo mejor buscamos ciertos postres o ciertos alimentos más calóricos, ¿no? Entonces van aumentando las porciones en las cuales no estamos 100% conscientes que se lleve a cabo, pero cuando empezamos a analizar nuestros platillos, las porciones, cómo los integramos, nos damos cuenta que ha modificado, por un lado, ¿no?, aumentar el tamaño de las porciones. Y por otro, probablemente antes desayunábamos, comíamos y cenábamos, hacíamos 3 tiempos de comida, pero probablemente ahora hacemos más, ¿no? Y hacemos colaciones y en esas colaciones aumentamos este consumo de alimentos calóricos. Entonces comemos probablemente 5, 6, 7 veces al día, ¿no? Y como lo comentamos, priorizamos este consumo de alimentos que al final no nos dan saciedad y que volvemos otra vez a ese hábito de consumo rutinario. Mientras escucho, pienso, por supuesto, en este plato del buen comer que se ha ido modificando y que nos lo enseñan o lo enseñan hoy, por ejemplo, desde la primaria. Pero, ¿qué significa hoy tener una alimentación saludable? Porque creo que no solamente tiene que ver con eso que nos llevamos a la boca, sino con todo lo que está a nuestro alrededor, como el estrés, como las prácticas, como esta... Pues eso, es una actividad que hacemos de forma individual, pero de forma social. Claro, eso es algo bien importante porque, como dices, no todos conocemos o la mayoría conocemos el plato del bien comer, nos enseñan y sabemos que tenemos que integrar todos los grupos de alimentos, ¿no? Incluso nos dicen de todos los colores posible, claro, y que sean alimentos de la estación. Pero algo bien importante que a veces olvidamos es que debe ser culturalmente pertinente, por un lado, ¿no? O sea, ver que efectivamente lo que yo estoy comiendo es culturalmente pertinente para mí y además me causa placer. De hecho, algunas guías internacionales, como la Asociación Americana de Diabetes, maneja entre sus objetivos para la terapia médica nutricional que el plan de alimentación debe ser placentero, ¿no? O sea, nos debe gustar, debe ser rico, debe tener los alimentos que a mí me gustan, ¿no? Debe ser agradable a su consumo. Y en esta parte social también es bien importante. El estrés también va asociado con esos procesos de una ciudad mucho más industrializada, ¿no? Y eso desafortunadamente lo que hace es que nos va haciendo
nos va digamos, orillando a tener estas prácticas individualizadas, ¿no? Y entonces ya comemos, ¿no?, en planos como impersonales, sin conversación, estas comidas en familia que antes se podían tener, ¿no?, en donde aprovechábamos para conversar, pues desafortunadamente no se están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Pues de repente justamente eso, ¿no? Ver cómo podemos coincidir en lo posible con la familia, y si no podemos en la familia, a lo mejor con quienes estamos, digamos, teniendo nuestra práctica habitual, ¿no? Hablando estudiantes en el trabajo, y quitarnos de este entretenimiento digital, ¿no? Los celulares también es una parte como bien importante. Mucha gente come mientras ve el teléfono. Comemos mientras vemos el teléfono, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos un compañero al lado que podemos conversar de algo, ¿no? Y entonces ahí se convierte en esta convivencia social y placentera al poder consumir alimentos, y pues no estamos, digamos, alimentándonos de manera inconsciente, que olvidamos de repente las cantidades o incluso hasta el proceso de masticación, ¿no? Es en este sentido la nutrición, la alimentación en particular, un reto de salud pública, un reto en términos médicos. Es un reto, ¿no? Porque, digamos, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición históricamente ha analizado las prevalencias de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Más del 70% de la población mexicana ya cursa con algún grado de sobrepeso u obesidad. ¿Más del qué, perdón? Más del 70%, ¿no? También está aumentando la prevalencia de diabetes, alrededor del 12%, ¿no? Y el 30% de las personas también adultas también tienen un diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, digamos, en términos de prevalencia, eso ya nos dice mucho, ¿no? Analizar prevalencias en enfermedades nos sirve porque sabemos que uno de los principales problemas de alimentación recaen en obesidad, ¿no? Pero por otro lado, esta encuesta ya empieza a identificar, o más bien a analizar las prevalencias de la seguridad alimentaria. Y aquí me gustaría agregar este concepto, porque seguridad alimentaria significa que las familias tienen acceso en cuanto a cantidad, pero también a calidad de los alimentos, ¿no? Y entonces cuando estamos viendo, nos dicen que alrededor de 8 millones de mexicanos no tenemos seguridad alimentaria, ¿no? O sea, no tenemos los alimentos suficientes en cantidad y en calidad para llevar a cabo una buena alimentación, ¿no? Y entonces cuando analizamos eso desde ese punto de vista, nos lleva a justo analizar todos esos factores que estamos viendo, ¿no? El estrés, ¿no?, el nivel económico, los procesos en los que ya no nos podemos sentar a comer de manera habitual, los cambios de roles también, ¿no? Que ahora tal vez las familias o la constitución de las familias y las dinámicas van cambiando. Entonces, es un problema de salud pública, y desde la ciencia de la nutrición humana lo vemos desde este punto de vista integral, y que es un problema complejo, ¿no? No es en términos solamente de dejar de consumir alimentos con alta densidad energética, ¿no? Sí, claro que es una de las principales líneas, pero también ver a las personas en todo un panorama mucho más integral, ¿no? Pues muchísimas tareas pendientes, creo que nos dejas hoy distintas líneas que debemos y que podemos reflexionar en lo individual, en lo familiar, pero por supuesto también en lo social, y que son tareas que llevan a cabo, de las que se ocupan de forma cotidiana en la facultad a través de esta licenciatura en Ciencia de la Nutrición. Las recomendaciones, por supuesto, visitar al especialista, maestra Nelly González Serrano, docente de esta licenciatura que pertenece a la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos, Gracias, Nelly, que se vuelvan consejos y que se vuelvan recomendaciones y guías diarias de alimentación y de socialización también. Claro. Gracias. Y cambiamos de tema. La Divina Comedia no es solamente un clásico de la literatura universal, es una obra que sigue dialogando con nuestro presente, pues sus preguntas sobre el sentido de la vida, el dolor y la esperanza siguen vigentes, y además son los motivos que retoma, por ejemplo, la Casa Universitaria del Libro de nuestra universidad, en colaboración con Talleres de Bolsillo, que organizan un taller a propósito de esta obra escrita por Dante Alighieri. Después, una oportunidad de leer o releer esta pieza florentina sin solemnidad a través de la guía del escritor Marco Perilli. Pueden ser parte de este recorrido los lectores curiosos, expertos o primerizos, y se llevará a cabo en línea durante los siguientes 3 miércoles, es decir, el 28 de enero y el 4 y el 11 de febrero. Las inscripciones están abiertas y pueden pedir todos los datos en el correo o en la página que aparece en nuestra pantalla, que es www.talleresdebolsillo.com.
Y este lunes Gaceta UNAM nos trae artículos sobre crisis civilizatoria y la reconfiguración global, además de esta muestra que les presentamos enseguida. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, es una entidad académica que celebra 4 décadas de ser un espacio vivo y de intercambio que se caracteriza por cuestionar las fronteras entre diferentes saberes. El 21 de enero se registró la tormenta magnética más extensa del actual ciclo solar, con una duración inusual de 45 minutos. Se trata de un fenómeno que ocurre cuando el campo geomagnético de la Tierra es perturbado y puede ocasionar afectación en las telecomunicaciones, pero también permite la vista de auroras boreales. Por su defensa del patrimonio artístico y arquitectónico, la doctora Luis Noel Gras del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM recibió la Medalla Bellas Artes 2025 en la disciplina de Patrimonio que otorga el INVAL por sus aportes en la academia, la investigación y la defensa de la historia del arte y del patrimonio a lo largo de 45 años. Ahora les recomiendo que dejen de hacer lo que están haciendo para atender con todos los sentidos la siguiente nota de Rock Lab, que nos lleva a viajar más allá de nuestro planeta para saber a qué suena el espacio. La música nos puede transportar a cualquier lugar, a la noche en una gran ciudad, a una playa en nuestra memoria o incluso hasta el espacio exterior. Justo así lo hace la canción Space Oddity de David Bowie, que cuenta la historia del Major Tom, un astronauta ficticio que orbita la Tierra. Junto a los sonidos bizarros del sintetizador, la voz de Bowie nos lleva al lado de este astronauta que pierde contacto con la Tierra, quedando solo y perdido, flotando en la inmensidad. Lanzada en 1969, justo antes de la llegada del ser humano a la Luna, la canción capturó la emoción de la época y logró mezclarla con esa sensación de vulnerabilidad e impotencia que a todos nos acompaña algunas veces, como acompañó al Major Tom. Nosotros la escuchamos y nos imaginamos el espacio, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente se escucha allá afuera? Pues resulta que el espacio, en su mayoría, es un vacío casi total, lo que significa que no hay suficiente materia para que el sonido viaje. En la Tierra, las ondas sonoras viajan a través del aire, el agua o los sólidos. Pero en el vacío del espacio no hay un medio que lo transporte, así que no se escucha nada. Pero la historia no acaba ahí. Hemos descubierto formas de escuchar al universo de maneras sorprendentes. Esto es gracias a que el espacio está lleno de radiación electromagnética, una forma de energía que se produce cuando partículas cargadas, como los electrones, se mueven. Y eso pasa en los planetas, estrellas y literalmente en todas las cosas del universo. Esta energía se mueve en forma de ondas, viaja a la velocidad de la luz y no necesita un medio para propagarse, lo que significa que puede moverse a través del vacío del espacio. Hay varios tipos de ondas electromagnéticas, como las ondas de radio, las microondas, la luz visible o los rayos X. ¿Te suenan? Pues claro, también has de saber que algunas de ellas, como las de radio, pueden ser capturadas por instrumentos especiales y traducidas en sonido audible para el ser humano. Así es como la NASA ha traducido las emisiones de los planetas y las estrellas en vibraciones audibles, y el resultado ha sido un paisaje sonoro verdaderamente alienígena. El sonido de los anillos de Saturno, por ejemplo, es una de esas maravillas.
Las ondas de radio provenientes de este planeta fueron captadas por la sonda espacial Cassini y transformadas en sonido. Una especie de crujido etéreo que parece de otra dimensión. Hay algo surrealista y casi inquietante en esos sonidos y en el hecho de estar escuchando la actividad de millones de partículas cósmicas girando y chocando en el espacio, justo como lo hacía el Major Tom. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y si lo quieren volver a ver puede ser a través de nuestro canal de YouTube aquí en el programa de La UNAM Responde o también volver a ver el programa de Rock Lab. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.